Gloria al Señor. El Señor continúe bendiciendo a su iglesia en esta noche. Amén. Es un honor, es un privilegio adorar la grandeza de nuestro Dios. Amén, iglesia. Es maravilloso adorarle al que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque Él es fiel y seguirá siendo fiel. A Él toda la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Aleluya. Denle una ofrenda y aplauso al Señor. Porque Él es digno de toda gloria y toda honra. Aleluya. Qué hermoso es estar en su presencia. Mientras adorábamos a Dios y nos quebrantábamos delante de Él en este lugar, le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué es lo que la iglesia o tu iglesia necesita escuchar hoy en estos tiempos? ¿Qué es lo que tu pueblo necesita saber en estos tiempos? Y como iglesia estamos trabajando en una grande visión, la cual el Señor ha dado a nuestros pastores. Amén. La visión tiene que ver con establecer familias del reino. Amén. Estableciendo familias del reino en la visión de la cual la iglesia estamos trabajando. Amén. Estamos trabajando en casas de gracia, matrimoniales, en casas de gracia en diferentes sectores en esta ciudad, casas de gracia juveniles, y gloria a Dios por los jóvenes. Me gozo cuando veo a los jóvenes sentados en las primeras sillas. Es una alegría enorme que me da a mí, porque siempre he anhelado en el corazón que los jóvenes se levanten en Dios y que le sirvan a Dios con temor, con amor, con denuedo y autoridad. Y gloria a Dios por aquellos jóvenes. El día martes, mientras nos reunimos en este lugar como casas de gracia matrimoniales, nos reunimos con nuestra supervisora de casas de gracia matrimoniales, nuestra hermana Patricia Fariño, y compartíamos sobre las experiencias que hemos tenido en estas últimas semanas en el trabajo que estamos realizando como casas de gracia matrimoniales. Y en estos últimos tiempos estamos trabajando con lo que es la consolidación. Y contábamos las experiencias. Y mientras conversábamos acerca de las experiencias, les decía que como ejemplo yo siempre lo tomé a Pablo, el apóstol, como un gran consolidador de acuerdo a la Escritura. Porque trabajar como consolidadores es servir de soporte o de sostén para todo aquel que ha nacido de nuevo. Y hay mucha gente que necesita que estemos nosotros como siervos de Dios, como sostén de aquella gente que camina aún temerosa de que en el trayecto, por ser nuevos en el caminar con Dios, algo los desanime. Pero para eso estamos nosotros y por eso hemos sido llamados. Y mirábamos de acuerdo a la Biblia, en cuanto a Pablo, este hombre siempre visitaba ciertas ciudades, ganaba almas para Cristo. Lo azotaban y lo apedreaban y lo daban por muerto. Pablo salía de ahí, pero nunca se tomaba vacaciones. Él nuevamente volvía a regresar a aquel lugar para consolidar a aquella gente de la cual había ganado. Esa es la visión de la iglesia en estos tiempos. Amar las almas. Hay mucha necesidad. Nuestra hermana Charito, mientras empezaba la dirección del culto, decía que debemos orar por nuestras familias. Que hay familias que están pasando por diferentes dificultades y tormentas y dolores. Y es una gran realidad. Porque los que estamos trabajando en lo que es las casas de gracia, mientras desenvolvemos o realizamos el trabajo, es muy fácil percibir la necesidad que hay allá afuera. Porque como siervos de Dios siempre debemos caminar apercibido lo que acontece a nuestro entorno. Y hoy traigo un tema que tiene que ver mucho con la sociedad de hoy en día. Y si echamos una mirada a nuestro alrededor, nos damos cuenta que la sociedad de hoy en día está enferma. Significa entonces que si la sociedad está enferma, significa que las familias están enfermas, porque somos las familias las que hacemos la sociedad. Amén, hermanos. Y eso es preocupante. Muy preocupante. Tenga la bondad, por favor, abra su Biblia. Vamos a leer la Escritura. Vamos a hacerlo conforme a como Dios nos enseña.
Abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Vamos a leer este texto bíblico y nos vamos a encontrar con un hombre de Dios que tuvo gran poder y fue lleno siempre del Espíritu Santo para enseñarnos, aún en estos últimos tiempos. ¿Estamos ahí? Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Amén. ¿Estamos ahí? Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, ¿qué más dice? Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. Poderosa la palabra de Dios. Este hombre sí tenía la autoridad moral para pedir que sean imitadores respecto a él, a lo que él había hecho en aquellos tiempos. Porque era un hombre lleno de valores morales y espirituales. Y de respecto a eso vamos a hablar esta noche. La sociedad hoy en día está carente de todos estos valores morales y espirituales. Por eso que al principio le decía que la sociedad está enferma, carece de valores. La pregunta que yo le hago hoy: ¿será que también hay esta problemática dentro de la familia cristiana? Y contéstelo solamente para usted mismo. ¿Será que para la familia cristiana también existe este tipo de problemas? ¿Será que a nuestros hijos le hablamos de valores morales y de valores espirituales? Es una gran pregunta. Y es una pregunta para analizarla. Le decía que si la sociedad está enferma es porque la familia está enferma, está tambaleante. Pero ¿qué son los valores? Yo quiero que por favor apunte, si usted trajo su libreta y su pluma, su lapicero. Pero ¿qué son los valores? Los valores son todas aquellas actitudes que nos forman como personas, ya sea como hombres o como mujeres. Esos son los valores. Ahora, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que ahora usted y yo somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Significa entonces que tenemos una nueva naturaleza espiritual y significa que tenemos la capacidad de vivir con valores morales de nuestra naturaleza o de nuestra nueva naturaleza, que es ya espiritual. Amén. Las cosas viejas quedaron atrás. Tenemos una nueva naturaleza. Amén, amados. Según el texto que hemos leído, la enseñanza que nos da el apóstol Pablo es demasiado importante, es impactante todo lo que él dice en este texto. ¿Qué dice el texto? Todo lo que han visto y oído y aprendido de mí, esto haced. Significa que esto es una autoridad moral que tuvo Pablo aún para enseñar a la iglesia. Yo le hago la pregunta nuevamente: ¿tenemos nosotros esta autoridad moral dentro de nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras familias? En estos días, mientras laboraba, me encontré con 2 compañeros de trabajo que son venezolanos y hablábamos respecto a esto. Yo los invité a la iglesia, me dijeron que iban a venir, pero no los veo, pero siempre estoy orando por ellos. Y hablábamos de su problemática en su país. Y mientras conversábamos le hablaba respecto a esto, a este problema en la sociedad hoy en día, sobre la falta de valores morales y espirituales.
Y les decía que si la sociedad está como está es porque las familias están tambaleantes. Pero ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como cristianos, como padres dentro de nuestro hogar? Enseñarles de valores. Y el apóstol Pablo es el claro ejemplo de esto, porque él sí tuvo el valor y el poder moral para hablarle aún a la iglesia respecto a esto. Por eso él dice: lo que han visto, lo que han aprendido, lo que han oído de mí, esto haced. Amén. Un gran ejemplo, no solamente delante de su familia, porque este hombre también tuvo familia. Todos descendemos de una familia. Amén, iglesia. Jesús, siendo Dios, dependió de una familia. Y la Biblia dice que él, mientras crecía y se fortalecía, él permanecía sujeto a sus padres. Eso dice la Escritura. Es muy fácil mirar a nuestro entorno, como les dije al principio, y ver la problemática hoy en día en la sociedad. Tengo el privilegio de vivir cerca de un colegio y trabajo ahí. A partir de la 1 de la tarde pasan los estudiantes y es sorprendente escuchar su vocabulario y su falta de respeto. ¿De dónde nace el problema? Del hogar. Porque no hemos hecho conciencia a los padres y nos hemos dedicado a hablarles acerca de valores morales y espirituales. Nos hemos descuidado y es una gran realidad. Amén. ¿Por qué? Porque la cibernética de este siglo nos ha absorbido de tal manera que nos hemos descuidado de la familia. Y lo digo con experiencia y lo digo porque a mí también me ha pasado. Mi hijo ya está joven, tiene 27 años, pero tengo una nieta de 4 años que de vez en cuando la traigo a la iglesia. Y un día, mientras nos servíamos los alimentos como familia, yo tenía mi teléfono en la mano. Y esta niña de 4 años me dio una lección. Y le dijo a mi esposa, ella no le dice mamá, le dice ñaña: ñaña, mi papi William no ha entendido que en la mesa no se usa el teléfono. Una niña de 4 años. Es la problemática de hoy en día. Y sin embargo nos preguntamos: ¿qué pasa con la juventud? ¿Qué pasa con la sociedad hoy en día? ¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanto asesinato? ¿Por qué tanto robo? ¿Acaso no significa esto que la familia está tambaleante y enferma? Y que la sociedad está tambaleante y enferma. La familia forma la sociedad. Amén, iglesia. Tenía 2 temas para hoy. Estaba entre cuál traerlo. Decía: Dios, mientras oraba en mi casa, voy a hablar de esto. Porque estamos trabajando con familias. Y la visión es estableciendo familias del reino. Voy a llevar un tema respecto a valores morales y espirituales. Porque la sociedad está enferma y está en decadencia. Porque no hay valores. Pero el apóstol Pablo da un ejemplo enorme aquí acerca de lo que es un poder y una autoridad moral para decir a nuestros hijos aún lo que han visto, lo que han oído, lo que han aprendido de mí, eso haced. Amén, iglesia. Eso haced. Ejemplo he sido. Tenemos esa autoridad moral como la tuvo Pablo. Pablo le está hablando a la iglesia. Y es lamentable aún saber que aún dentro del cristianismo falta valores morales y espirituales. Por eso que el apóstol Pablo está enseñándole a la iglesia de Filipenses, a los de Filipos, y lo habla con autoridad. Por eso el versículo 8 dice la Biblia: por lo demás, hermanos, aparte de esto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de ¿qué? De gran nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. No es tremendo.
Mientras consolidábamos en un hogar en esta semana que pasó, las primeras enseñanzas que dimos acerca de la consolidación con una pareja de matrimonio, había alguien que se paseaba por la parte de afuera, que era la madre de una hermana, la que estábamos visitando. Estábamos cerca de la puerta sentados hablando acerca del amor y la misericordia y del perdón de Dios. Y la hermana se cruzaba, una señora de edad, de unos 65 años, calculo más o menos, y nos miraba, pero no atinaba a acercarse, pero estaba escuchando. Yo estaba seguro de que estaba escuchando. Y volvía a irse y volvía a regresar. Y a la siguiente semana nuevamente fuimos. Y esta mujer ya no solamente cruzaba por ahí, se acercó a escuchar la bendita palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que convence de pecado y de justicia y de juicio. Y ella no solamente observaba y oía, sino que opinaba. Y decía, ciertamente estuvimos equivocados, pero gloria a Dios por lo que hay hoy en día, quien nos enseñe y quien nos explique. Es el trabajo que estamos haciendo como iglesia, cumpliendo con la visión, estableciendo familias del reino. Gana uno, gana una familia. Aleluya, denle la gloria a Jesucristo. Porque ese es el propósito, ganar una familia. No fuimos por ella, fuimos por su hija y por su yerno. Pero gloria a Dios, la misericordia, dice la Biblia, que se extiende para todo aquel que está atento a la palabra. Aleluya. Pero debemos pagar un precio para servirle a Dios. Hay gran necesidad, mucha necesidad en los hogares, en las familias. En estos días, mientras caminaba por el mercado, miré a los tiempos a una hermana que asistía a esta congregación y ya no viene hace mucho tiempo. Y la saludamos muy atentamente juntamente con mi esposa. Pero en esta semana me enteré, me hicieron saber que uno de sus hijos había caído preso porque había cometido algo terrible. Y créamelo, me dolió tanto en el corazón, porque es su segundo hijo que está preso. Y mientras preparaba este mensaje decía, Señor, es necesario hablar de valores morales y espirituales. Porque la problemática es en el hogar, desde ahí sale el problema de la sociedad. Porque es la responsabilidad de como padres enseñarles a nuestros hijos, de guiarlos y orientarlos. Si los valores existieran en los hogares, en los matrimonios, en las escuelas, dentro de los gobiernos, le garantizo que ni siquiera existieran cárceles, no fuera necesidad de las cárceles, ni siquiera fuera necesario que existan los centros de rehabilitación. Pero es lamentable saber que aún en los gobiernos los valores morales no existen. Amén, iglesia. Y me dolió mucho en el corazón. Y conversábamos con mi esposa respecto a esto. Es un dolor enorme saber que sus hijos estén presos. El otro día, después que la había saludado, la buscaba porque ella trabaja en la Feria Libre y vende algo que necesitábamos. Y me sorprendía que no la encontraba porque ella casi nunca deja de ir. Ahí fue cuando me contaron respecto a este asunto. Y es lamentable saber, pero es porque la sociedad está enferma por la falta de valores. Amén. Pero antes de enseñar valores en nuestra casa, dentro de nuestra familia, es imprescindible que la practiquemos nosotros primero, que seamos el ejemplo. Los valores que como familia cristiana deberíamos fomentarle a nuestros hijos para que sean personas de bien. Para que sean personas de bien. Los valores que la familia debe conocer para que sean personas de bien son los siguientes. Yo quiero que por favor los apunte para que le enseñe a su familia. Y lo vamos a hacer basado en la palabra de Dios. Le voy a hablar de 6 valores morales. El primer valor moral es el respeto.
Por eso que al principio, hace un momento, le decía que tengo la oportunidad de vivir cerca de un colegio. Y el irrespeto que se ve en los jóvenes es terrible. Yo recuerdo, mientras conversábamos con los amigos que le conversaba hace un momento, que son venezolanos y trabajan conmigo a veces, recordábamos que cuando nosotros éramos niños, adolescentes, era prohibido aún opinar en la conversación entre adultos. Porque ay de ti si te metías en la conversación de los adultos. Era prohibido hacerlo. Y no podías salir de tu casa sin antes pedir la bendición al padre o a la madre. Equivocadamente, pero lo hacían. Amén. Pero sin embargo se ha perdido eso. Era prohibido meterse en conversación de adultos. Y tú no podías salir de tu casa mientras no te autorizaban que te vayas. Y si te mandaban, te decías, son las 8 y quiero que a las 9 estés aquí. Te enseñaban a saludar, a respetar al adulto, al anciano. Me recuerdo que en la escuela nos enseñaban educación social y cívica. ¿Recuerda alguien esa materia que nos daban? Educación social y cívica. Se ha perdido eso, ya no hay el civismo. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto a diario? ¿Por qué robo y asesinatos? ¿Por qué la juventud actúa como actúa? Porque se ha perdido todo esto. Ya no hay. Amén, iglesia del Señor. Primer valor moral, respeto, le dije. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 17. Vaya a la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 17. Miren lo que dice la Biblia. Le voy a leer una versión diferente, pero usted sígame con la suya. ¿Estamos ahí? Dice la Escritura, den a todos el debido respeto. Estamos hablando de respeto. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. Amén. El respeto es la base de los valores. Escúcheme por favor y apunte. El respeto es la base de los valores. ¿Por qué? Porque nos hacen aceptar el valor, el amor propio, el valor propio de los derechos de los demás y nos hace vivir en paz. Nos hace vivir en paz. Por eso el texto dice, den a todos el debido respeto. Y es Dios hablando. Amad a los hermanos. O amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Aleluya. Respeto. El respeto es la base de los valores. Aleluya. Apunte al margen. Segundo valor, el agradecimiento. ¿Cuántos somos agradecidos acá? El agradecimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vaya a la Escritura y apunte el texto para que cuando esté junto a su familia el día de mañana, que nos reunimos con nuestra familia, usted vuelva a enseñarle a su familia en su casa. Y le recuerda lo que hoy está aprendiendo, los valores morales y espirituales. Los que hoy en día se han perdido. Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada, dice la Escritura. En cambio, oren. Yo tengo otra versión. Por todo, díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Aleluya. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Escúchenme lo que le digo hoy. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos en todo lo que se les puede dar. En todo lo que se les puede dar. Si no les inculcamos el agradecimiento, ellos no vivirán con contentamiento jamás. Siempre querrán más. Siempre anhelarán más. Pero debemos enseñarles que tienen que ser agradecidos y contentos con lo que uno les puede dar como padres. Y lo estamos mirando conforme a la Escritura.
Contentamiento. Es la única manera de enseñarles a nuestros hijos, que deben ser agradecidos. Y hoy la voy a tomar como ejemplo a mi nieta. Se levanta después del servicio de alimentos y dice: gracias, papi William. Gracias, ñaña. Ñaña es mi esposa. Gracias, papito Kevin. Gracias, mamita Karen. Gracias, Dios. En su inocencia lo hace. Aunque debería ponerlo en primer lugar a Dios. Siempre le enseñamos, primeramente a Dios. Dale gracias a Dios. Y esta niña vive contenta, porque ha aprendido a contentarse con lo que podemos darle como familia. Amén. Pero es lamentable saber que hay gente que tiene muchos bienes y riquezas y que los hijos nunca viven contentos, ni son agradecidos. Y aún teniendo todo, se vuelven antisociales. ¿Por qué? Porque no les enseñamos a ser agradecidos y a tener contentamiento en lo que podemos darles. Amén. Contentamiento, agradecimiento, agradecidos en todo. Y lo estamos viendo conforme a la Escritura. Leamos nuevamente lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Yo tengo una nueva versión, la nueva, la NTV. Dice: no se preocupen por nada. Nueva traducción viviente tengo yo la versión. En cambio, dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y Dios ha sido bueno con todos nosotros. Y la Biblia mía dice que no hay justo desamparado de su simiente que mendigue pan. Aleluya. Dele un aplauso a Jesucristo, al Rey de toda gloria y honra. Aleluya. Apunte al margen. El tercer valor: responsabilidad. Responsabilidad. ¿Cuántos jóvenes responsables hay aquí? Gloria a Dios. Antes de que el culto empiece, estamos aquí, de los jóvenes. Cuando ya vine, yo ya los vi sentados ahí. Nunca se debe perder esos jóvenes. Tienen las fuerzas suficientes para servirle a Dios. Amén, jóvenes. Aleluya. ¿Cuál era el siguiente? Responsabilidad. Romanos capítulo 14, versículo 12. Apunte al margen. Le leo en la versión que yo tengo. Dice: es cierto o es verdad, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo. ¿Ante quién? Ante Dios. Responsabilidad. Nuevamente le voy a leer. Es cierto, es verdad. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. ¿Qué es responsabilidad? Escúcheme y apunte. Cumplimiento de las obligaciones. Obligación de responder ante nuestros actos. Eso es responsabilidad. Nuestros hijos deben entender que en sus fracasos no somos nosotros los padres los responsables, sino ¿quiénes? Ellos. Ellos son los responsables. Entonces debemos enseñarles ¿qué? Responsabilidad. Miren lo que dice, por favor, Romanos capítulo 13, versículo 2 y 3. Miren lo que dice la Biblia. Vamos al libro de Romanos, por favor. Estamos hablando de responsabilidad. Romanos capítulo 13, versículo 2 y 3. ¿Estamos ahí? Dice la Escritura: de modo que quien se opone a las autoridades o a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, dice la Escritura, ¿acarrean qué? Condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados o las autoridades no están ¿para qué? Para infundir temor. ¿Al que hace qué?
al que hace el bien, sino a lo o al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Qué más dice? Haz lo bueno. ¿Y qué tendrás? Alabanza de ella. Hay un dicho, un adagio que uno siempre dice: el que nada debe, nada teme. Y dice la Escritura que la autoridad no fue puesta ¿para qué? Para infundir temor al que hace ¿qué? El bien. Y el que hace el bien es el que es responsable de sus actos. Y el que hace lo malo también es el que es responsable de sus actos. Debemos enseñar a nuestros hijos entonces esto, que es responsabilidad, que lo que ellos hagan o dejen de hacer es responsabilidad de ellos. Porque al final cada uno debe dar cuentas ¿a quién? A Dios. Yo he caminado con amigos que han tenido problemas con la ley por sus acciones, por sus actos. Y siempre están a la expectativa de que no lo vayan a coger presos. ¿Quiénes son responsables de sus actos? Cada uno, nuestros hijos. Por eso la Escritura dice en el capítulo 3, versículo 3, que la autoridad no fue puesta para infundir ¿qué? Temor al que hace el bien. Debemos enseñar a nuestros hijos entonces la responsabilidad. La responsabilidad. Debemos enseñarles que la responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones. La obligación de responder ante sus actos. Amén, iglesia del Señor. Aleluya. Por eso es que al principio le decía, hermanos, que hay gran necesidad en las familias. Hay mucha necesidad en las familias. Y el Señor necesita gente dispuesta, hombres y mujeres dispuestos a servirle, porque hay gran necesidad. ¿Y sabe algo? Las familias y la sociedad se acopla a la manera de vivir. Conversaba con alguien que le había hablado de la palabra, un matrimonio que tiene problemas. Y mientras conversábamos me decía esta mujer, madre de 4 hijos y abuela de 6 nietos. Escúcheme bien lo que le digo. Madre de 4 hijos y abuela de 6 nietos. Yo tengo un yerno que sí toma, se emborracha, pero él es bueno. Él llega y solamente se acuesta a dormir. ¿Qué quiero enseñarle con esto? Que la sociedad hoy en día o las familias se acoplan aún a vivir sin valores dentro del hogar, dentro de las familias. Y le cuento que yo me quedé sorprendido de escuchar cómo esta mujer hablaba y con qué gozo respecto a esto. Y yo en mi corazón decía, Señor, la sociedad se acopla a la manera de vivir. La Biblia dice que no os conforméis a este siglo, sino que seamos, ¿qué? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Le parecía bien que su yerno se embriague? Padre de 3 niños, o de 3 niñas este hombre. Se acopló a esa manera de vivir. Sin valores, sin respeto, sin responsabilidad. Y esa es la problemática, amados hermanos, en la sociedad, en las familias. Y gloria a Dios por la visión que nuestros pastores han recibido de parte de Dios de establecer familias. Establecer, ¿qué significa establecer? Afincar, afirmar, determinar, empezar algo, formar algo que perdure. Eso significa establecer. Amén, pastora, amén, pastores. Ese es el trabajo que tenemos que hacer como iglesia. Esa es la visión de la iglesia. En los que hemos entendido en toda la problemática que existe en la sociedad. Nos duele en el corazón ver esto. Aunque nosotros ya lo vivimos en nuestra ignorancia. Pero gloria a Dios porque la misericordia nos alcanzó. Y vivimos todo tipo de problemas. Todo tipo de problemas dentro del hogar. Los que hemos tenido problemas de alcoholismo,
Hemos vivido ese tipo de experiencias. Y mi intención hoy no es juzgarle ni acusarle, no, es alentarle y animarle a que debemos cambiar. Debemos enseñar a nuestros hijos. Porque es lamentable mirar alrededor y mirar la problemática. Pero ¿de quién depende que esto cambie? De los que, ¿qué? De los que hemos nacido de nuevo y los que vivimos temerosos de un Dios vivo y verdadero. Porque a eso nos ha llamado Dios. Hay mucha gente o muchos cristianos que no se desafía aún a servirle a Dios. Aún mirando la necesidad que hay, no nos atrevemos a servirle. Mi hermano Moisés decía el viernes, ¿cuántos años tienes tú en la iglesia? Preguntaba él. Si tiene 3 o 4, usted ya debería ser maestro. Y debería involucrarse en predicar y en restaurar vidas y familias. ¿O acaso usted no cree que también tiene el poder y la autoridad que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo? Todo lo tenemos. Todos los que hemos nacido de nuevo. Hemos sido revestidos y llenos de su poder, de su denuedo, de su autoridad para enseñar la palabra de Dios. Y los que hemos vivido este tipo de experiencias, pastores, que hemos tenido problemas en el hogar, que nuestro hogar ha estado a punto de deshacerse, ¿cuánto más? Nos encontramos con grandes problemas dentro de los matrimonios. De maltrato intrafamiliar, maltrato físico, psicológico, maltrato a los niños. Mientras dialogaba con mis amigos y les predicaba la palabra, les decía, yo qué no diera en mi vida por volver a disfrutar a mi hijo en su niñez. Porque por mi problema de alcoholismo no me recuerdo cómo era mi hijo en su niñez. Eso es duro. Ese tipo de problemas existen todavía y los seguirán existiendo mientras nosotros no nos levantemos como pueblo de Dios y fortalezcamos aquellos matrimonios y establezcamos aquellas familias. Y les llevamos una palabra de vida, de aliento. Amén, iglesia. Y este muchacho me decía, en verdad, esa fue mi vida antes de conocer a Dios. No recuerdo la niñez de mi hijo, porque siempre pasaba en borracheras y en andanzas. En la adolescencia tuve un carácter terrible con mi hijo. Y le decía en ese momento, aunque ya no cuesta a estas alturas llorar sobre la leche derramada, tengo que dar ejemplo y dejar un legado hoy, que gracias a la misericordia de Dios, mi hogar está firme, está firmado en Dios. Dele un aplauso al Señor en esta noche. ¡Aleluya! Porque es Dios el que restaura, es Dios. Existen psicólogos y consejeros, pero es Dios. Y nos ha puesto a nosotros como sus hijos enfrente, porque somos representantes suyos aquí en la tierra. Amén, iglesia. Somos sus representantes. Sigamos adelante. Nos quedamos en responsabilidad. Punto número 4, o cuarto valor, apunte al margen. Honradez. Honradez. Y vaya por favor a la Biblia, a Levítico capítulo 19, versículo 13. Honradez. ¿Estamos ahí? Dice la Escritura, no defraudes, ni le robes a tu prójimo. ¿Estamos ahí? Levítico, le repito, Levítico capítulo 19, versículo 13. Vamos a leerlo. Dice la Escritura, no defraudes ni le robes a tu prójimo. Amén. ¿Qué más dice? No retengan hasta el día siguiente el salario de sus obreros contratados. Nuevamente leámoslo. No defraudes ni le robes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros
contratados. Aleluya. ¿Cuántos empresarios hay aquí? Yo conozco a muchos y he trabajado con muchos. Y le tengo que hablar la verdad. Hay muchos empresarios que aún siendo cristianos hacen cualquier tipo de artimaña por no cumplir con todos los pagos de sus operadores. Y tienen hijos que están trabajando a cargo de su empresa. La pregunta es, ¿le están enseñando valores? Y le estoy hablando conforme a la palabra. Levítico capítulo 19, versículo 13. La escritura o la Biblia mía dice que ni siquiera retengas el salario hasta el día siguiente, sino que el mismo día le pagues. Eso dice la Biblia mía. Aleluya. ¿Cuál era el siguiente punto entonces? Honradez. No le robes a tu prójimo. Y le repito nuevamente, yo he conocido empresarios que hacen cualquier tipo de artimaña por no pagar décimo y utilidades a su gente. Y le estoy hablando conforme a la palabra. La honradez, escúcheme bien y apunte, es la integridad en el obrar. Es aquella persona que sobre toda su necesidad económica hace prevalecer en su obrar lo justo y lo recto. Amén. Lo justo y lo recto. Por eso que la Escritura lo afirma. Que ni siquiera retengas el pago que tú has contratado hasta el día siguiente, sino que el mismo día le canceles. Eso es un valor muy importante también. Honradez. Aleluya. Estamos por concluir. Todos estos valores, es lamentable decirlo, se han perdido hoy en día. Cuando era niño, uno cuando es niño siempre anda por ahí jugando y en el caminar siempre encuentra algo o se lleva algo, porque los niños a veces son así, cuando no hay valores dentro de la casa. Me recuerdo que una vez llevé un balón a mi casa cuando era niño y no es que me lo había robado, me lo habían dado para que yo lo guarde porque habíamos estado jugando. Me aguanté la mamá de las palizas en mi casa, solamente por haber llevado un balón que no era mío. Después que mi papá me pegó la paliza, ahora sí le expliqué que me lo habían dado para que lo guarde. Ahí me dijo, ¿por qué no hablaste antes? No me dio tiempo para hablarle. Porque los padres enseñaban eso, a que lo que no es tuyo lo llevas a tu casa. ¿Qué se llevan a hacer qué? Honrado. Amén, iglesia. ¿De quién es? ¿Dónde lo encontraste? Anda, déjalo donde estuvo. Honradez. Por eso que en aquellos tiempos muy poca delincuencia se veía y muy pocos antisociales. Es más, casi ni lo había. Hoy necesitamos tener la puerta de la casa y un enrejado afuera y permanecer nosotros encerrados y los antisociales libres. Y es lamentable decirlo, pero es ¿por qué? Por falta de valores y la enseñanza de valores dentro del hogar. Esa es la problemática. No hay dónde más darle vuelta al asunto. Es ahí, en el hogar, donde nace el problema. ¿Y saben lo que nosotros decimos como padres? Los enviamos a la escuela a los hijos para que ya les enseñen. ¿Saben lo que la escuela o el colegio o la universidad forman? Médicos, profesionales, doctores, maestros. Eso forma la escuela o el colegio o la universidad. Pero es la obligación nuestra como padres formar ¿qué? Hijos de bien, con valores. Pero sin embargo nosotros hacemos todo lo contrario. Lo enviamos a la escuela, que allá le enseñen. Pero ¿de cuál es la responsabilidad? Nuestra. De los padres. Nuestra es la responsabilidad.
Entonces, ¿cuán importante es, amados hermanos? Primeramente, poner en práctica nosotros como jefes de hogares sobre todo lo que hoy estamos hablando. Por eso lo pongo como ejemplo al apóstol Pablo, un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y un día mientras conversábamos respecto a los que escudriñamos la Escritura, decía, a mí me inspira Pablo, otro decía, a mí me inspira tal libro, a mí me inspira tal libro de la Biblia. Y el apóstol Pablo fue un hombre que fue lleno de Dios y es muy inspirador todo lo que él ha escrito. ¿Acaso no es sorprendente y impactante lo que este hombre dice? La enseñanza que nos da de la autoridad moral que tiene para decir lo que han oído, lo que han visto, lo que han aprendido. De mí, eso haced. No solamente enseñó valores en su casa o en su familia, sino también a la iglesia, donde él iba. Por eso yo lo tomo como ejemplo mientras conversábamos con mi hermana Patricia, que es la supervisora. Le decía, yo siempre lo tomo como ejemplo a Pablo para consolidar. Lo arrastraban y lo daban por muerto. En Listra, dice la Biblia, en Listra lo apedrearon y lo arrastraron, lo sacaron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Pero usted lo encuentra más adelante que él nuevamente está en Listra, con tremenda paliza que le dieron. Porque él sí entendió lo que era servir de soporte y de sostén para todo aquel que había nacido de nuevo. Amén, iglesia. Nos quedamos en honradez. Quinto valor, honestidad. Apunte al margen. Honestidad. La honestidad, apunte, la honestidad es un valor moral que tiene que ver con la verdad. Un hombre y una mujer honesta tienen varias cualidades: decencia, decoro, recato y pudor. Le repito nuevamente, la honestidad es un valor moral que tiene que ver con la verdad. Un hombre o una mujer honesta tienen varias cualidades que son decencia, si es hombre decoroso, si es mujer decorosa, si es mujer recatada, si es hombre recatado, si es mujer pudorosa y si es hombre pudorosa. Eso significa honestidad. Amén, iglesia. Honestidad. Le hablo de decoro. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Apunte al margen. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Ezequiel capítulo 16. Versículo 8. Estamos hablando de que la honestidad tiene que ver con decoro, con recato y con pudor. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 8. Dice la palabra, y pasé yo otra vez junto a ¿quién? Junto a ti, y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de ¿qué? De amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Decoro, estamos hablando de decoro. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Subraya ese versículo. Un hombre que es honesto es ¿qué? Pudoroso. Una mujer que es honesta es ¿qué? Tiene pudor, es recatada, es decorosa, es decente. Por eso la Biblia dice, te encontré y te miré y te vi desnuda y te cubrí. Y vi que estabas en tiempo de amores. Y te hice mía. Amén, amados hermanos. Honestidad. Sexto valor. Apunte al margen. Amor. Estamos por concluir, amada iglesia. Y apunte al margen el texto que le voy a dar. Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Cuál era el sexto valor? Amor.
San Juan capítulo 13, versículo 34. Jesucristo hablando: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Debemos enseñarles a nuestros hijos a amarnos los unos a los otros. Escúcheme bien, dentro de la familia, nunca debe existir odio ni menosprecio, jamás. Nunca debe existir eso. Cuando hay amor, hay tolerancia. Cuando hay amor, hay armonía dentro de las familias. Si usted tiene 2 o 3 o 4 hijos, usted nunca debe hacerse más a uno de ellos. A todos debe amarlos y estimarlos por igual. Jamás debe existir ningún tipo de desacuerdo o ninguna preferencia por nadie, porque eso hiere el sentimiento del niño. Amén, amados. Jesucristo mismo dice: amaos los unos a los otros. Dentro del hogar, del matrimonio, siempre debe existir el amor. Jamás debe existir el odio, el rencor o el resentimiento. Amén, iglesia del Señor. Denle un aplauso a Jesucristo en esta noche. Póngase sobre sus pies por un momento. Cuando usted se reúna con su familia, los que tuvieron la oportunidad de apuntar todo lo que hoy recibieron, recuérdeles todo lo que hoy he aprendido. Hable de valores morales y espirituales. Amén, iglesia del Señor. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios por su familia en esta hora. Dígale: Señor, muchas gracias te doy en esta hora por las familias. Gracias te doy, Señor, por nuestros hijos, los que tenemos hijos. Gracias te doy, Dios, por los padres. Gracias, Señor, por las familias de estos tiempos. Señor, ayúdanos, Padre, a caminar en ti en rectitud y en obediencia, siendo ejemplo, llenos de valores morales y espirituales. Que tengamos, Señor, el poder y la autoridad moral para decir a nuestros hijos lo que han visto, lo que han oído, lo que han aprendido de mí. Esto hacer. Padre, en esta hora oro por las familias, Dios. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Oro por los hijos, por los jóvenes, por los adolescentes. Oro por los matrimonios. Padre, en el nombre de Jesús. Yo los coberturo con tu sangre preciosa, Padre. Yo bendigo los hogares, las familias, en el nombre de Jesús. Y declaro, Dios, que el amor, la paz y la armonía, Dios, inundan todas las familias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Levanta obreros, levanta siervos, siervas llenas, Señor, de amor por aquellos que aún no conocen tu verdad. Padre, hay mucha necesidad en las familias. Hay mucha necesidad en los hogares, Dios. Danos, Señor, estrategias para seguir predicando tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo coberturo las familias, Dios. Y declaro, Padre, que las familias, Padre, se convierten. Los que aún no conocen, Padre, de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, de tu verdad. En el nombre de Jesús, declaro amor, paz y armonía en los hogares, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que los días que tengamos la oportunidad de reunirnos como familia, hablemos de valores morales y espirituales. Es lo que hoy en día falta, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias por este tiempo precioso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale la gloria a Jesucristo en esta noche. Aleluya. Aleluya. Tina,
Dale un abrazo a la hermana que está con lentes. Dale un abrazo fuerte. Nuestra hermana Gardenia Vargas. Bendice a su familia, bendice a su hogar, sus hijos. Es muy importante soltar una palabra de vida a la que tiene necesidad. El Señor les continúe bendiciendo, amada iglesia. Puede tomar asiento.